No me encuentro siempre pues bien identificada cuando dicen, bueno, es nutricionista. Bueno, soy nutricionista. Modestia aparte, me considero una nutricionista del grupito de los que somos un tanto diferentes, que yo pensaba que éramos mayoritarios, pero no lo somos. Es imposible que cuando yo estoy metiendo los alimentos nutritivos que yo le quiero incluir a la persona, se cuadre con lo que se está estudiando en la universidad en la asignatura de dietética. Mira, de las legumbres es curioso porque se nos ha ido la olla diciendo que son tan malas como se nos ha ido la olla diciendo que son tan buenas. ¿Por dónde empiezo? Y si como seres humanos de este planeta que es nuestra casa nos dicen que lo que tenemos que hacer para vivir sanos es escondernos del sol, es como si nos dijeran que tenemos que dejar de respirar aire o beber agua. O sea, es absurdo. Os animo a que las personas tengan esto como el primer nutriente más importante a incluir en nuestro día a día. ¿Lo haces todo bien en base a qué? ¿En base a las recomendaciones oficiales que están mal? Para todos los estreñidos y estreñidas que nos estén escuchando, no consiste en ir a comprarte una caja de lo que sea que ponga fibra, ¿vale? Yo agradezco que gracias a que les asustan con el colesterol vienen a consulta y arreglamos otras cosas. Persona que le preocupe ese cansancio a lo largo del día, que no pueda dormir por la noche, que se levante cansado o cansada por la mañana, que intente implementar solo esto. Esto es Conexión Sapiens. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Paloma Quintana, nutricionista con amplia experiencia, y yo creo que podemos decir también que es influencer, ¿verdad, Paloma? A mi madre le gusta muy poco que me definan así. ¿Y a ti? A mí no me importa, de hecho es un orgullo, por supuesto, tener un orgullo y una responsabilidad, influir en las personas tal y como yo entiendo que es lo que es ser influencer. Bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo has visto tú que ha ido cambiando la nutrición o el gap, esa brecha que hay también entre la universidad, posiblemente lo que tú estudiaste, que yo creo que no ha cambiado tanto a lo que se está enseñando ahora, y, y la realidad, ¿no? O lo que nos dice la ciencia más actual. Vale, yo creo que lo más importante, hay dos factores clave en los que ha cambiado. Uno es en la propia percepción que se tiene del dietista nutricionista. Empiezo por ahí, cuando yo estudiaba, voy a centrarme siempre que hablemos de la universidad, cuando yo empecé, cuando yo estudiaba, el papel que iba a tener el dietista nutricionista yo pienso que ha cambiado mucho y aquí voy a decir que para bien, ¿vale? Porque cuando yo empecé nutrición o cuando yo estudiaba nutrición, yo en realidad no sabía muy bien para lo que estaba haciendo, pero tenía mucho afán por saber y mucha curiosidad, siempre lo digo, pero parecía que el papel iba a ser muy hospitalario incluso, ¿no? Parecía que el nutricionista, o así lo sentí yo, sobre todo en dietética, iba a estar en la parte en la que estaba el enfermero, ¿no? Asesorando a nivel de dietética, sobre todo en diabetes, o que iba a estar un poquito de la mano del médico, que es un poco también lo que nos hacían sentir, o que íbamos a estar también de la mano del farmacéutico. Yo, personalmente, que estudié en la Facultad de Farmacia en Granada, pues esa iba a ser un poquito nuestra labor. Y creo que a día de hoy, a diferencia de cuando yo estudié, que fue a partir de 2000, que empecé en 2006, creo que hoy el dietista nutricionista goza de mayor valor en la sociedad y de más prestigio. Esto es por resaltar siempre un puntito bueno o a favor que tiene la profesión o que tiene la nutrición. No siempre vamos a hablar de las cosas malas, ¿no? Para mí lo bueno es que la nutrición en general sí que está puesta en valor. Ahora, que los dietistas nutricionistas en general o el colectivo lo esté haciendo bien o mal, eso si quieres lo hablamos después y ya criticamos, pero en general yo pienso que la población e incluso el resto de profesionales sanitarios, incluyo a los médicos, valoran mucho más al profesional de la nutrición, al dietista nutricionista, que cuando yo estudiaba. Y luego, yéndonos a lo que más ha cambiado con respecto a cuando yo estudiaba, pues creo que se ha abierto mucho el abanico, el acceso a la información, y esto hace que tanto dietistas nutricionistas como personas que tienen interés en el mundo de la nutrición estén abriendo muchísimo las miras. Y fíjate, iba a decir algo negativo, pero esto también es positivo, ¿no? Que la información
está más disponible y que algunos dietistas nutricionistas se están actualizando y están sabiendo acoger información que no es la que había. Porque yo imagino que la pregunta que tú me hacías iba más enfocada a qué ha cambiado, ¿no? Con respecto a, nos enseñaron en la carrera o se estudiaba por aquel entonces que hay que hacer 5 comidas, que hay que cuadrarlas con un 70% de carbohidratos y que hay que contar las calorías y en definitiva poner una frutita de postre y una tostada por la mañana, y tú estabas esperando que yo te dijera todo eso ha cambiado, pero a nivel más académico e institucional, tú sabes bien, Pablo, o si no te lo digo yo, que eso no ha cambiado tanto. Entonces, creo que ambos cambios principales confluyen en que el dietista nutricionista goza de más valor y que también la persona que ha sabido actualizarse y coger la nueva información tiene muchas más habilidades y conocimiento de lo que había antaño. Pero los conocimientos más de base, los de nutrición y dietética, no están para mí suficientemente actualizados, a pesar de que yo siempre digo que fisiología, bioquímica, química orgánica, todo eso que estudiamos en la carrera, sí que tiene su valor y nos viene muy bien por sacar algo positivo de nuestros estudios. Sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Es verdad que me ha sorprendido la primera respuesta, porque no imaginaba que ibas a tirar por ahí, pero es verdad que tiene mucha más importancia o está más en el centro de cualquier patología. Podemos acudir a un nutricionista especializado, evidentemente, y va a tener su relevancia. Cosa que antes estaba prácticamente relegado al ámbito hospitalario y poco más. Y bueno, y si salíamos de ahí eran la dieta para adelgazar. Y ya está. Mm. Y luego, yo, o sea, no lo sé, no sé lo que se da en las universidades, de luego sí que, bueno, lo puedo intuir, pero sí está alejado de la actualidad o de lo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, bueno, no sé, imagino que es difícil cambiar un dinosaurio como son las universidades. Tú, ¿Sabes una sí, cosa, Pablo? Que incluso por primera vez en toda mi carrera, yo que estoy muy orgullosa de ser nutricionista porque sé en qué saco me engloba, empiezo a... bueno, hace ya tiempo que no me defino como... ¿quién es Paloma Quintana? Hola, soy dietista nutricionista. O sea, no me gusta ni empezar con eso, ni definirme solo como nutricionista, porque obviamente el no me identifico con el colectivo en general, sí que con la profesión, sí que con el concepto de nutrición, porque me mueve muchísimo y me sigue apasionando desde el que tengo recuerdo, mucho antes de empezar a estudiar en la universidad, el mundo de la nutrición, del alimento, de lo que comemos, de lo que influye en nosotros, todo eso me encanta, pero no me relaciono tanto y cada vez menos con el colectivo de dietistas nutricionistas, ¿no? Entonces sí que creo que en esa parte, ¿no? En lo que esperamos de la contestación a esa pregunta, que haya cambiado todo, a lo mejor tú estás un poco sesgado como yo estoy a veces porque te mueves en una burbuja de personas muy alternativas, un poquito descentralizadas y quisiera decirte que me he escuchado hasta el último episodio de tu podcast, no, pero sí la mayoría, y obviamente has entrevistado a muchas personas que tenemos en común, conocidos, amigos y compañeros, que son muy alternativos en el mundo sanitario y en el mundo de la nutrición, desde Lucía a Irán como compañero del mundo del movimiento. Entonces, tú esperas que te diga que todo se ha revolucionado y que todo ha cambiado mucho, pero siento decirte desde la otra parte de los... del colectivo, de las instituciones, de los colegios, de los organismos más públicos, que no es así. Incluso estoy encontrando un poquito una regresión a lo que había, ¿no? Yo viví en 2012, cuando nos conocimos y nos metimos en el mundillo de la dieta paleo, sentía como que todos los nutris, incluso algunos fisios, entrenadores, claro, como que estábamos haciendo la revolución en el mundo sanitario y en el mundo de la nutrición de la mano de la dieta paleo. Yo veía eso. Pero es que ahora en esta hay como una nueva revolución, parece que vemos, no en venga, ahora se llama ancestral, ¿no? Alimentación ancestral evolutiva, es lo mismo, estamos siempre en lo mismo. Sin embargo, percibo, es una percepción, ¿eh? Y es una visión que puede estar totalmente sesgada, como que antes sí que hay más porcentaje de masa sanitaria y de masa de nutricionistas quería esa revolución de, oye, que hay que volver a lo de nuestros ancestros, que hay que dejar de comer de esta manera tan artificial, de llevar esta vida tan artificial. Y ahora que veo una corriente
de gente joven de nuevo con esta revolución, veo que aquellas personas incluso que trataban de ser revolucionarias en aquel entonces, sí están abrazando el argumento oficial. No sé si me he explicado. En general lo que percibo es que la gran masa de profesionales sanitarios, incluso de nutricionistas, yéndome a lo mío, a lo que me preguntas, están ahora criticando todas estas recomendaciones de volver a lo ancestral, de comer de manera más natural o más lógica o más coherente. Entonces no veo que tal cambio o tal evolución de la nutrición haya seguido el ritmo que queríamos. Por tanto, todo esto para decirte que no me encuentro siempre pues bien identificada cuando dicen, bueno, es nutricionista. Bueno, soy nutricionista. Modestia aparte, me considero una nutricionista del grupito de los que somos un tanto diferentes, que yo pensaba que éramos mayoritarios, pero no lo somos. Claro. O sea, que te das cuenta que vivimos en una caja de resonancia, que al final nos relacionamos con, claro, este tipo de gente que te sientes a gusto porque tiene un pensamiento más o menos afín o más revolucionario, o al menos si no estás de acuerdo con uno de los de lo que te esté contando, pero sí va por la rama de decir, bueno, pero porque he investigado esto y a mí me parece que tiene más sentido que va por aquí. No está estancado, digamos, en el dogma más convencional. Y quizá la realidad es totalmente distinta y se sigue recomendando absolutamente lo mismo y además con cierto rechazo, que yo creo, lo de la... Ahora te voy a preguntar por la dieta paleo, dieta ancestral, evolutiva, porque al final ha ido cambiando de nombre porque ha generado cierto rechazo, o no sé, o ha estado, no sé, demonizada, incluso se han reído de ese concepto, entonces ha ido como que ha tenido que ir evolucionando, pero el nombre, en realidad. De- Exacto. sí. Pues efectivamente tú lo has dicho muy bien, parece que el nombre tiene que evolucionar porque ya una vez que se le ha pisoteado bastante, se ha ridiculizado bastante, es como que vamos a darle otro nombre a lo mismo, ¿no? Tal Hmm. cual. ¿Qué, ¿Cuáles son las bases para ti de una dieta ancestral? Venga, la vamos a llamar así. Vale, para mí las bases, yendo primero a la parte de alimentación, sería la más básica de todas, es elegir aquellos alimentos de cultivo y producción lo más cercano posible, de temporada y lo menos procesados posible. Esa debe ser nuestra base, sin despreciar aquellos alimentos fruto de la evolución que nos van a repercutir en algo positivo. Y esto me parece fundamental porque yo tuve que romper con esto cuando seguía dieta paleo, y es que si hay una vitamina C en un comprimido, o un omega 3, o una proteína de suero, o un aceite de oliva virgen extra, que sabe bien que yo tengo mi propia marca, que es un alimento que hay que procesar y que no es igual que comerme las aceitunas o que utilizar una grasa animal, que también es saludable. Si ese procesamiento que estamos haciendo fruto de la evolución tiene infinitamente más beneficio que perjuicio, yo también los albergo dentro de esta alimentación tipo paleo o ancestral. ¿Por qué? Pues porque obviamente son elementos que nos van a permitir lidiar con el daño del mundo moderno. Llevar una alimentación ancestral o paleo, que siempre se criticaba con el hecho de que ya, pero es que nuestra vida no es la de antes. Bueno, pues precisamente por eso tenemos que hacer algunas adaptaciones. Entonces vamos a elegir este tipo de alimentos como base. ¿Qué quiero decir? Que si yo puedo mira, y voy a ir, yo que tengo un complemento, lo tengo aquí detrás, mi proteína de suero que va con café está pensada para hacer un desayuno. Si yo puedo desayunar unos huevos de mis gallinas porque estoy en el pueblo, una carne de pasto, un poco de hígado, una fruta de los árboles frutales, ahora que estamos en verano voy a ir a casa y hay fruta, voy a elegir esos alimentos antes que mi propio café Fit con Q. Eso es la base, pero no quita que utilicemos elementos del mundo moderno que están en nuestro supermercado o que podemos acceder a ellos y que nos benefician. Luego, otro punto fundamental para mí del modelo de dieta paleo o alimentación ancestral, ahora definiré algo de concepto en relación a eso, es en relación al modo de consumo. He hecho alusión al modo de producción y de compra, ¿no? Que sea local, que sea de temporada, pero también al modo de consumo. Y esto del modo de consumo hace alusión a cómo de tranquilo, tranquila me lo tomo, cómo lo he cocinado,
si lo he cocinado en un microondas o en una sartén de hierro, si estoy comiéndolo al sol, si estoy respetando los ritmos circadianos. Esto es fundamental y para mí forma parte indispensable de esta alimentación ancestral o dieta paleo, porque cuando hablamos de alimentación o dieta, ¿no? Le ponemos el adjetivo que queramos, parece que solo nos fijamos en el alimento que estoy tomando. Pero esto ya viene de los estudios que teníamos en dieta mediterránea, que la dieta mediterránea también se confundió totalmente porque nos fijábamos en los 2 o 3 alimentos que se consumían. Y lo que nos decía la dieta mediterránea, al igual que en estos modelos de alimentación ancestral y paleo, es que estaba cargada de exposición solar. Era algo que estaba englobado dentro de ese concepto de dieta mediterránea. Exposición al sol, cocinado lento y respetuoso y comunidad. Es indispensable en la dieta mediterránea, así como en la alimentación ancestral, el efecto que tiene la comida, o mejor dicho, el efecto que tiene la comunidad en la forma de alimentarnos. Comer en familia, cocinar en familia, recolectar en familia. Entonces, cuando hablemos de dieta o de alimentación que esté haciendo alusión a cómo lo hacíamos antaño, buscando ese beneficio, estos factores van a ser fundamentales, tanto el clima, el ambiente, la comunidad, como esa recolección, compra, producción incluso, cocinado y consumo de alimentos. Y un apunte, por si alguien que nos está escuchando se lía con eso de dieta paleo o dieta ancestral. Pablo, has querido preguntarme por dieta ancestral porque es verdad que la dieta paleo al final se registró y se convirtió en un nombre comercial. Con dieta paleo nos referíamos a la manera que tenían nuestros antepasados de comer antes de la revolución industrial, paleo de paleolítico, sin más. Eso se utilizó para ridiculizarla, para buscarle peros, para criticarla, pero era simplemente una manera de simplificar todo esto que estamos diciendo. Y ahora pues se le llama ancestral pues para que sea todavía más simple y no poner ni siquiera un periodo concreto de la historia, ¿no? Se dice ancestral, ancestros, que cada uno mire si los ancestros son sus bisabuelos o hace 1 millón de años, ¿no? Pero para mí esas son las bases. Y muy importante, que no en nutrición, de nuevo, me estoy como desbancando un poco últimamente de tanto macro y de tantas calorías, pero es cierto que algo que define también esta alimentación ancestral es que era mucho más elevada en grasas de manera natural de lo que la tenemos ahora. Y yo creo que esto es un punto importante. Es más específico, ¿no?, de la parte que yo trato, que es la dietética, pero yo me doy cuenta cuando pauto los menús que hacemos aquí en el equipo Nutrición con Q y todo esto, que, que nuestros menús y nuestros protocolos dietéticos son muy altos en grasa. No tiene que ser un protocolo tipo ceto, ni estoy buscando, pero obviamente si elegimos estos alimentos más nutritivos, es imposible, Pablo, que te salga cuadrado. Y aunque yo critique que se le haya dado tanta información a la población en calorías, grasas, proteínas, yo calculo todo y miro y reviso. No se le da esa información al paciente. Pero es imposible que cuando yo estoy metiendo los alimentos nutritivos que yo le quiero incluir a la persona, se cuadre con lo que se está estudiando en la universidad en la asignatura de dietética. Es imposible. Imposible que te salga tal cantidad de carbohidratos y tan poquita cantidad de grasa y tan poquita cantidad de proteína si uno incluye lo que yo creo que compone una alimentación saludable basada en esta alimentación ancestral. Carnes, vísceras, pescados, huevos, quesos grasos, frutas de temporada y vegetales. Imposible que eso te salga con un 50% de carbohidratos, es que no es posible, te va a salir muy alta en grasa. Por eso hay esa incoherencia y por eso hay esa ruptura entre lo que entendemos muchos especialistas en nutrición como la forma más óptima de comer y lo que se está estudiando y lo que se está haciendo por parte de otros nutricionistas. Ahí está una de las claves. Luego te voy a sacar el tema de quizás quitarle un poco de importancia a los alimentos porque lo has introducido, ¿no? Y más todo el contexto de cómo estás introduciendo esos alimentos. Pero por seguir con el concepto paleo o ancestral, una de las críticas también que se puede hacer es, bueno, las legumbres o los cereales que están fuera de la dieta paleo. No, la paleo como tal, claro, es que es del periodo del paleolítico y los cereales y las legumbres empiezan a cocinar en el neolítico. Nos vamos al ancestral y te dice,
oye, pues a lo mejor las legumbres se nos ha ido de las manos y no son tan malas. ¿Tú sigues manteniéndote en la parte más paleo, por lo que te he escuchado ahora? Pues mira, de las legumbres es curioso porque podemos decir, se nos ha ido la olla diciendo que son tan malas como se nos ha ido la olla diciendo que son tan buenas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, se nos ha ido la olla diciendo que son tan malas, vamos si quieres a empezar por ahí, porque es cierto que yo las excluí y mira, un dato que nadie me ha pedido, pero yo actualmente llevaba un periodo muy largo sin probar una sola legumbre. Entonces, se nos ha ido la olla diciendo que son tan malas porque es cierto que contienen algunas aminograma completo, sí. Son bastante nutritivas para lo económicas que son, sí. Contienen una fibra súper interesante a nivel de microbiota, sí. Son súper versátiles en cocina y son propias de nuestra cultura y de nuestra tierra, sí. A las personas que les sienten bien y tengan la suerte de poder disfrutarlas, todo esto hace un combo estupendo para hacer tanto guisos en invierno de nuestras lentejas, lentejas con verduras, lentejas con costillas, guisos con garbanzos, con alubia, fantástico, súper nutritivo y que van a sumar otros elementos muy interesantes como carnes, pescados, verduras de temporada. E insisto, económicos, nutritivos y versátiles, porque podemos triturar legumbre cocida y hacer hasta unas tortitas. Yo soy del team a las que las legumbres le sientan muy bien, ¿vale? Pero por eso digo que se nos ha ido la olla criticando a las legumbres y lo está diciendo alguien que está muy a favor de este tipo de alimentación paleo o ancestral, que las excluye totalmente. Pero, ¿qué ocurre? Se nos ha ido la olla diciendo que son muy buenas, ya me centro en los organismos oficiales, que sabes que hay campañas incluso para fomentar el Ujú. consumo de legumbre, que son la mejor fuente de proteína que hay, etcétera. Mentira. Son una muy buena fuente de proteína de origen vegetal porque contienen algunas, la mayoría la mayor parte del aminograma, son súper económicas, como te decía, y versátiles. Pero, todo lo malo que se ha dicho de la legumbre dentro de la dieta paleo ancestral es verdad. Entonces vamos a decir las cosas más gordas y más feas de las legumbres. La primera es que es cierto que contienen todos estos antinutrientes que nos dirán los defensores de las legumbres que se inactivan con calor, etcétera, y es cierto. Entonces ahí hay como un pequeño rifirrafe. Contienen sustancias que pueden generar problemas y quelar o coger nutrientes interesantes de nuestra alimentación y no hacernos que lo absorbamos. El famoso estudio de comer marisco con las Mm. alubias y que salía que no absorbían bien. Bueno, esto es cierto. Luego, segundo punto y muy importante, sientan mal a muchísimas personas, pero no sientan mal de dar un poquito de flatulencia o de gases, no, hacen verdaderos estragos a nivel intestinal. Y es que para colmo, hay muchas personas a día de hoy con problemas intestinales. Esto tiene que ver mucho con el ambiente, con el estrés, con las sustancias tóxicas que comemos, que bebemos y que respiramos. Vale, bien, pero es que esos intestinos no están para digerir toda esa cantidad de fibra y otros componentes que tienen las legumbres. Entonces, jolín, habiendo un trocito de hígado o de carne que es de súper fácil digestión y no va a provocar distensión ni inflamación absolutamente a nadie, ¿qué necesidad hay de forzar a toda la población a que consuma legumbres? Insisto, vuelvo al primer punto, si hay quien le sienten bien y algunos días quiera aportar su proteína del día o complementarla con algo de legumbres, porque culturalmente incluso están muy bien aceptadas, me parece bien. Pero todo lo bueno que se ha dicho de las legumbres y ese forzar a que todo el mundo las consuma porque son el alimento más maravilloso del mundo, no es cierto. Son más sostenibles que ningún otro tipo de fuente proteica. Esto sabemos que ya tampoco es verdad. Yo no soy la experta a nivel de medio ambiente ni de sostenibilidad. Yo ya entrevisté yo en mi propio podcast a una persona que hablara del tema y ya sabemos que hay mucha manipulación de datos y de cálculo a la hora de dar esta recomendación, así que nadie consuma legumbres pensando que es la salvación para el planeta, que nadie consuma legumbre pensando que es la salvación a nivel de fuente proteica, porque podemos conseguirla de otras fuentes de alimentos. Y cuidado con lo de que son más económicas, ¿no? Que con esto de lo más económico, a lo mejor voy a la carnicería y compro un conjunto de casquería o de carnes y eso sí, en una porción más pequeña, parece que siempre necesitamos llenarnos un montón el plato, en una porción más chiquitita de alimento como un trozo de hígado o un guiso de casquería o un caldo de hueso, tengo
muchos más aminoácidos que en ese plato de legumbres. Entonces la conclusión es esa, que si hay personas que le sienten bien y tenga a bien o tenga costumbre consumirlas, a mí me cuadra incluirlas una vez a la semana, pero se le ha dado una súper buena prensa que está bien para algunas personas, pero para la inmensa mayoría da problemas a nivel digestivo e intestinal, incluso aunque no sea directo, ¿vale? Porque Mm. sí que al final pueden tener el aminograma completo, pero carecen de otros nutrientes importantes. El hierro es uno de ellos. No, pero es que lo tomas con vitamina C porque no es hemo. Si tenemos que estar haciendo esos cálculos, cuando voy a tomarme, de verdad, es que la porción de hígado que debemos tomar para tener cubierto, por ejemplo, el hierro y otros micronutrientes, es alucinante. Es un trocito de nada al lado del plato gigante de legumbres que tendría que tomarme de dudosa asimilación ese hierro y con los posibles problemas a nivel intestinal. Entonces, ya que cada uno de todo esto elija. Yo, si mi madre hace unas lentejas, me las como y las disfruto, pero no forman las legumbres parte de la base de mi alimentación ni de la de mis pacientes. Sí, de hecho yo creo que más que la parte proteica, lo que es defendible de las legumbres, siempre y cuando te sienten bien, es la parte de la fibra. Entonces, claro, tiene un perfil muy recomendable para la gente que sea capaz de aprovecharlo. Exacto. Pero es que la realidad, cuando vemos pacientes, pues no es esa. Y es lo que tú dices, que no es que diga, ah, tengo un poco más de gases, no, es que hacen auténticos destrozos. Que posiblemente la culpa no sea de la legumbre en sí, y sobre todo, bueno, depende del origen y cómo se haya tratado y los agroquímicos y demás, vale. Que los motivos van a ser otros, vale, sí, pero y cuando ya están esos motivos, ¿qué haces? Es que a ese intestino hay que sanarlo, tenemos que intentar, además, que absorba el máximo de nutrientes posible y tiene mucha más densidad nutricional bueno, el hígado es que es, claro, Es sería el rey. el rey, pero bueno, pero sí que fuentes animales vas a absorber mucho mejor la proteína que de una fuente vegetal, eso es ¿Sabes así. un problema, Pablo, también? Que creo que legumbre, qué legumbre y cómo legumbre. No se te vienen a la cabeza, es que me lo pregunta con mucha frecuencia, ¿qué opinas de estas tortitas de lenteja y maíz que no sé qué, no sé cuánto, que me las estoy tomando como un snack? Bueno, aquí podemos, de esa frase podemos analizar muchos errores, ¿no? ¿Por qué tengo que meterme un snack de tortitas de no sé qué? Pues es otro tema. Pero estoy viendo que como se vende la legumbre como el culmen de la salud, está habiendo muchos ultraprocesados a base de legumbre, que ahí precisamente puede haber más problemas con los antinutrientes. De hecho, no es lo mismo que nosotros cojamos, que está mi madre lo hace así, con los garbanzos y las lentejas, que es lo que se consumía en mi casa, dejarlo en ese remojado toda la noche, luego cocinarlo muy bien, tanto un montón de horas o en la olla a presión, que se cocina muy bien, tras ese remojado de la legumbre, como lo hacían nuestras abuelas, como lo hace mi madre. Aquí estaríamos haciendo mucha eliminación de esos antinutrientes y facilitando mucho la digestión de esa fibra tan beneficiosa a nivel de microbiota, pero se están utilizando, y yo me incluyo porque lo he hecho y ya no lo hago, el tema de las harinas de garbanzo, harina de lenteja y todo esto, y estos crackers que se venden o estas galletas que se hacen con garbanzo, con lenteja. Entonces, claro, como la legumbre es saludable, eh, irá la gente al supermercado y verá que esas galletas, que esos crackers o lo que sea, o esas bases de pizza son de garbanzo y ya son saludables. Y puede que sea incluso peor, porque esa legumbre no ha tenido un cocinado correcto, puede estar haciendo hasta más daño, ¿no? Y luego yo he sido muy crítica del hummus, ¿sabes? Porque el hummus ha gozado y goza como de un halo saludable. Te dirá la gente, no, no tomo nada, me tomo un poquito de hummus, que es un poco bomba, porque encima toda la legumbre va triturada, con un montón de aceite, aunque sea aceite de oliva virgen extra maravilloso, pero bueno, es muy palatable y se incluye. Y se abusa mucho del hummus, que en realidad no es lo mismo que hacerte un cocido madrileño, valenciano, que va con toda su carne y tal, o unas lentejas con calabaza y con otras verduras, este tipo de cosas, o unas alubias con almeja, que ahí la legumbre está formando parte de un plato muy nutritivo, ¿no? Cuando hacemos un hummus, que encima esto es lo peor, cuando se come con palitos de pan o con tostas. Claro, el hummus no es que sea lo peor que uno puede comer concretamente, pero sí que creo que se ha vestido con ese halo saludable, por ser legumbre,
que mucha gente ha terminado tomándolo de snack, desplazando otras cosas como una tortilla francesa por la noche o como otro tipo de desayuno o merienda y ha tenido ese problema. Así que mi consejo sería que si alguien quiere disfrutar de unas legumbres porque tiene el poder, como yo, de digerirlas bien, se haga un plato de legumbre típico, tradicional, remojando la legumbre, a ser posible, por favor, legumbre de origen nacional, que las tenemos. E incluso no veo mal los botes de legumbre, que ya sabemos que han tenido ese precocinado. De hecho, las enjuagamos muy bien y todos estos problemas también de un exceso de distensión se disminuyen un poquito. Eso con respecto a la legumbre. Sí, yo creo lo que estabas diciendo de las harinas de legumbres y las pastas de legumbres también tiene mucho que ver con la industria gluten free, cuando se asocia a todo lo que no tiene gluten es más saludable, ¿no? Como etiqueta, cuando igual que me pones el vegano, o son esos claims de la industria que lo relacionas con algo más saludable y es, bueno, pero depende, depende con qué lo estés haciendo. Entonces, yo creo que va por ahí también. Más que el reclamo de la legumbre, sino como no tiene gluten y al final estás utilizando o maíz, con una procedencia también bastante dudosa, o legumbres que no están con el procesado suficiente como para quitar toda esa carga de antinutrientes. Entonces, luego dicen, es que me sienta mal también, me he quitado el gluten y sigo mal. Y sí, y estás comiendo mierda sin gluten. Exacto. O legumbre que te está haciendo un daño a nivel intestinal, porque si te has quitado el gluten y tenías el intestino destrozado porque efectivamente el gluten no te iba bien, estás metiendo todo esto, totalmente. Mm. Vamos a aprovechar que a ti te preguntan muchos de redes sociales, estás yendo también en televisión, que esto te comentaba antes, es un medio tradicional para alguien que no tiene un mensaje tradicional. No sé, ¿está más abierto? O sea, de forma así masiva, o sea, los medios están más abiertos a lanzar esos mensajes, igual que institucionalmente siguen anclados en mensajes más tradicionales. Hay medios que dices, bueno, vamos a hablar de cosas porque están en la calle. Creo que el mensaje menos tradicional lo he sabido camuflar muy bien a veces, entonces para algunas personas no tengo un perfil tan radical o agresivo, aunque luego las personas que me conocen bien internamente saben que sí. Mira, estábamos haciendo una ruta este fin de semana con amigos de toda la vida, con Rubén de Nutrianarquía, estábamos por un río haciendo una excursión con Carlos Ríos, estábamos todos, y decía precisamente Carlos, es que Paloma siempre ha sido la más radical de todas desde el principio, pero yo creo que esa no es la imagen que doy, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, aunque yo internamente camine, incluso a título personal, en ser coherente, estricta, siempre que puedo, nunca hago las cosas como yo quisiera al 100% y también abrazar esa flexibilidad, pero como que siempre me he aliado más con esos mensajes muy vinculados a la dieta paleo, a la filosofía de vida ancestral, pero creo que en redes sociales lo he sabido moderar un poco, para bien o para mal. Mira, para mal me refiero porque quizá a lo mejor no he sido más disruptiva o no he llegado a más porque mi mensaje lo he moderado, pero también la ventaja de que prensa, radio y televisión me han acogido porque no me tenían como, que dice la loca esta, radical, ¿no? Aunque en realidad lo sea. Entonces, eso me ha ayudado, por un lado. Y luego también, pues, bueno, también defiendo por mi parte que yo creo que he sabido defenderlo y explicarlo pues de la mano de la ciencia. Creo que el tener la titulación de base, pues, obviamente, pues me ha dado cierta autoridad. Y también, por supuesto, lo que dices, no tanto los medios en general, pero sí que creo que hay personas en los medios de Ujú. comunicación y en prensa sobre todo que quieren dar voz a personas que tenemos pues este tipo de mensaje un poquito más alternativo. Entonces yo agradezco siempre a las personas que me han dado la oportunidad, tanto en prensa, en radio, en televisión, de llevar un mensaje un poquito diferente y que no sea el que impera. Luego otras veces, pues en según qué medio no siempre puedo
ir a por todas, ¿no? Con el mensaje que quiero decir. Pero yo estoy súper agradecida a ese hueco que me hacen siempre revistas, periódicos, radio, ya no sé en cuántas emisoras de radio diferentes, de un lado y de otro he estado o he podido divulgar. Y luego también lo decías por Televisión Española, que ahí quizás sea el reto mayor, porque en Televisión Española empecé en 2017 más, más fija desde 2021 y siempre con temáticas pues muy del momento y con temas que pudieran ser controvertidos, como la grasa, como los complementos, como la exposición al sol y, y he podido decir a mi manera el mensaje, quizá no de una manera tan agresiva como lo puedo decir en mis redes sociales, pero lo he defendido para que cada cual lo acoja y lo entienda sin que suene estridente o alarmista, pero sí que me siento que he podido decirlo. De hecho, creo que sigo teniendo fijado en Instagram, en mis redes sociales, lo tengo fijado arriba, creo, de los primeros o el segundo programa ya de cuando empecé fija en el programa, cuando defendí la grasa saturada y la mantequilla, ¿no? Y esto fue en 2021. Y lo fijé porque íbamos a hablar de la grasa y la defendí abiertamente con palabras sinceras y basada en ciencia y sin extremismo. Y lo dije, y no es el mensaje que imperaba. De hecho, ¿sabes? Creo que ese mismo vídeo me lo eliminó TikTok. Sí, o sea, por aquel entonces, no hablar de la grasa saturada, hablar de beneficios de la grasa saturada y la mantequilla, pues bueno, por aquel entonces no estaría permitido. Hace poco, hace poco te preguntaron por el callo solar, así directamente, que dije, uy, qué jardín, así en televisión. Sí, porque encima ese programa es en directo, es el de Aquí la 8. Y me encanta porque también me ha dado, igual que en otros programas de televisión, pues llevo todo muy estructurado y con un guión que igualmente he escrito y puedo defender yo misma. En Aquí la 8 que me lo paso genial. Aquí la 8 es un programa de la 8 Mediterráneo, aquí de la Comunidad Valenciana. Ya le hacemos publi porque son encantadores. Y cada vez que ha ido avanzando la temporada, todo el año, he ido como más a pelo. O sea, ya la presentadora Paloma, que le mando un besito, que es una crack. De hecho, me encanta aprender, por cierto, un paréntesis, de los presentadores y las presentadoras buenas, que no todos lo son, pero cuando estoy en los platos y veo la soltura que tienen y la manera en la que cambian el ritmo y tal, a mí me encanta, ¿no? A mí que me gusta la comunicación. Y Paloma al final ha llegado a la conclusión, la presentadora, nos llevamos igual, que nosotras fluimos muy bien en la conversación y ella ha visto que me puede preguntar lo que quiera y estoy yendo tal que así. Yo creía, por como estaba un poco el tema que íbamos a hablar, que luego lo hablamos de creatina, que está también como en el momento, y me lo preguntó, y es en directo el programa. Y hablar de callo solar es un problemazo porque obviamente, igual que en otros momentos ha sido lo de la grasa, hablar de callo solar defendiéndolo está en contra, ¿no?, de todas las recomendaciones oficiales y sí que te tumban mucho contenido en redes con ese tema. Y ella me preguntó porque me conoce, y le dije abiertamente que por supuesto que estoy a favor del callo solar. Lo que pasa que, bueno, a la gente o lo que se ha querido que llegue a la gente es que el callo solar es estar torrándote al sol o tostándose al sol todos los días del año y esto no es así, ¿no? El callo solar significa que tan sencillo, ahora que hemos hablado de vida ancestral, tan sencillo como que el ser humano es un ser del planeta Tierra y en el planeta Tierra como tal debe estar acostumbrado a estar con la Tierra, a estar con el aire, a estar con el sol y a estar con el frío. Y si como seres humanos de este planeta que es nuestra casa nos dicen que lo que tenemos que hacer para vivir sanos es escondernos del sol, es como si nos dijeran que tenemos que dejar de respirar aire o beber agua. O sea, es absurdo. Lo que nos dice el callo solar es que, claro, la forma de vida que está teniendo el ser humano pues hace que cuando va a exponerse al sol su cuerpo responda de una manera anómala, que es con ese eritema y tal, que nadie lo niega. Y lo que nos dice este concepto de callo solar es que, oye, esto no va de... que yo creo que lo que se ha entendido, Pablo, que el callo solar es para conseguir un bronceado bonito. No, no tiene nada que ver que eso, nada con eso. El callo solar lo que significa es que, oye, el sol es importante para ti,
para regular nuestras hormonas, de hecho es analgésico. Por favor, no hay nada más que ver cómo estamos en verano de felices cuando estamos una semanita playa, sol, que no es solo por estar de vacaciones, ¿eh? La gente se confunde. Pues si estos beneficios que nos provee el sol y los que no se ven a nivel fisiológico nos los privamos porque hemos desregulado nuestra piel y nuestro cuerpo a exponerse al sol, habrá que ver qué es lo que hay que hacer. Y se han sentado unas bases de cómo habría que hacerlo a lo largo del año, de cómo hay que exponerse a la luz a lo largo de todo el día. Yo esto lo he notado un montón y lo he llevado a la práctica. Lo de cómo responde tu piel a las 12-14 horas ahora en pleno verano al sol, cuando ya te has expuesto a los primeros rayos del sol del amanecer, cómo tu piel y tu ojo se han ido adaptando. Y es increíble cómo ni siquiera siento la sensación de calor a mediodía haciendo deporte al sol. Yo no recomiendo que nadie vaya y se tumbe en una toalla vuelta y vuelta a las 2 del mediodía, ahora aquí en las playas de Valencia o de donde esté. Pero yo, por ejemplo, sí que me desplazo caminando o incluso hago ejercicio a estas horas que se recomienda no hacerlo y yo siento que mi cuerpo, a nivel de entrenamiento, este es otro tema, o a nivel de líquidos corporales, pero también del sol, está acostumbrado. Eso es el callo solar, que tu vida gire en torno a que el sol no te provoque ese eritema, sino que puedas aprovechar los beneficios. Pero que no, que si alguien nos escucha en pleno verano, como estamos ahora en el mes de julio, no piense que se puede poner ahora a hacer un callo solar. Ahora lo que debe hacer es exponerse, si puede, al amanecer, ir un ratito a la playa si le apetece a mediodía, irse de la playa o ponerse debajo de la sombrilla en el momento en el que le moleste el sol, por favor, sin embadurnarse en potingues. Y luego a poder ser, ver también esa luz roja del atardecer y muy importante, no exponerse a la luz artificial, que ya sabemos que esto sí que nos sería lo opuesto a hacer callo solar, estar expuesto a las luces de casa, a las del ordenador, a las del móvil y a todo esto. Entonces, claro, ella me preguntó, yo había explicado previamente a que ella me preguntara lo del callo solar, qué habría que hacer a nivel nutricional, porque claro, al final es mi tema. Creo que no es lo más importante en relación al callo solar. Creo que es más importante esa exposición todo el año y esa exposición a todas las longitudes de onda y a la no luz artificial. Mira, estoy en mi clínica, la clínica la hicimos entera transparente, sí es verdad que hay vidrio, aunque se puede abrir las ventanas, para no tener que darle a las luces. Y ya de por sí, las luces de la clínica no tienen flick y no son luces azules ni blancas, de hecho son bombillas lo que hay en la zona de entrenamiento y aquí es toda cálida, vamos, que de hecho si estuviéramos haciendo esta entrevista cuando ya se ha ido el sol no me ves, tengo que poner unos focos, eso sí, los focos sí que son todo lo dañino Mm. posible, pero habría que ponerlos, ¿no? Entonces ese sería el punto principal y yo en la entrevista esta en televisión empecé hablando de la alimentación, porque yo iba a hablar de omega 3 y todo esto, que me parece de lo más importante, tener una buena ingesta de EPA y de HA, sobre todo de HA, y en relación a la alimentación, pues lo de siempre. Si nosotros estamos cargados de aceites vegetales de semilla, de azúcares y de harinas, que esto le encanta a la gente que lo hable, ¿no? De cómo nos crean arrugas y estropean nuestro colágeno, si no tienes los suficientes antioxidantes, los ácidos grasos correctos y tienes esos productos de glicación avanzada que provocan el azúcar en el colágeno, bueno, tu piel no es que no pueda defenderse, es que tu piel está dañada por dentro. Entonces el sol, pues el pobre sol no tiene la culpa, pero al final el aire, el ejercicio, el sol, todo genera radicales libres y tú no tienes cómo equilibrar eso. Entonces venía hablando de nutrición en Aquila 8, de consejos de alimentación para el verano, para cuidar la piel, y de ahí salió el tema de lo del callo solar, del cual yo defiendo totalmente, lo digo también aquí en tu podcast. Sí, cuando es lo mismo de cuando alguien totalmente sedentario por una temporada larga empieza a hacer deporte. Está hecho polvo, está hecho polvo porque el nivel de inflamación, y además suele pasar, va a sobrepasar su capacidad antioxidante. Y además es que te suele pasar, no vas, cuando la gente empieza, no va y hace 10 minutitos con algunos movimientos para ir estimulando poco a poco la musculatura, bueno, pues haces lo que te dicen normalmente y te pasas. Y luego son 3 días que no te puedes mover. Pues esto es un poco parecido con lo que pasa con el sol. Y si luego encima vienes con esa alimentación que tienen unos ácidos grasos que se van a incorporar a la membrana de las células y no tienen ningún tipo de capacidad antioxidante, pues te vas a achicharrar.
Y además, si no te ha dado el sol en todo el año y llegas en los días de julio, de agosto y te plantas debajo del sol cuando está totalmente arriba, pues es que normal, es un poco de sentido común. Tampoco sé por qué o sea, no sé por qué se critica tanto, o por lo menos a la gente que habla con sentido común, ¿no? Yo creo que nadie está recomendando que vengas de estar en interiores todo el año y te plantes una semana debajo del sol en la playa. Pero bueno, no sé, como cogen ¿Sabes? ¿Sabes? corrientes así y... ¿Sabes una cosa? Y no sé por qué lo hacía o dónde lo leí. Bueno, sí es verdad que mi madre tiene mucha influencia en mí en todo esto, pero yo empecé a hacer pautas de alimentación. Ahora aquí en Clínica Fit con Q, que somos un equipo más grande, que sepa también la gente que nosotros asesoramos en todo esto. Cuando estamos asesorando a una persona, le tenemos que recordar siempre esa exposición durante el año, al frío, el sueño. Hacemos este tipo de consultas, eso es lo primero. Pero es que yo ya he visto en alguna ocasión pautas mías antiguas, de 2014, donde yo, bueno, me gusta, esto lo mantengo desde entonces, darle a la persona que asesoramos como, le llamamos como pequeños pasos para ir caminando, ¿no? En tu evolución o hacia tu objetivo o lo que sea. Y yo en esas pautas de 2014 ya le decía a la persona que intentase darse diariamente un paseo para ver atardecer. Es verdad que mi madre siempre me había comentado, ¿no? que a ella le pautó un médico naturista el ver amanecer y atardecer. Quizá por eso yo lo acogí y lo ponía como en las pautas que yo hacía de alimentación. Entonces, bueno, ahora tengo mucha más información del por qué esto es beneficioso, pero igual era fruto del propio sentido común. Entonces me llama la atención que ahora todo sea revuelo cuando yo en nombre de la salud como que ya lo tenía claro hace 11 años, ¿no? El que había que salir a tomar el sol. Bueno, es que por supuesto en la carrera cuando hablábamos de vitamina D y de la importancia, no había duda. Esto con los alimentos no se consigue, te tiene que dar el sol. Y luego pasamos a la recomendación de cubrirnos del sol. O sea, no tiene lógica ninguna. Cuando se estudian conceptos puramente fisiológicos o incluso de química, bioquímica de los alimentos, de fisiología humana, se sabe que esto hay que hacerlo de esta forma y que es una vitamina fundamental para un montón de procesos y de síntesis de hormonas incluso. Y lo proponíamos de esa forma, pero no solo esa exposición solar que nos va a hacer que sinteticemos vitamina D, sino también ese paseo al atardecer. Entonces me llama la atención cómo ahora todo o bien se ridiculiza o bien parece que es una cosa muy novedosa y en realidad son cosas lógicas que se han hecho desde siempre. En el reel este que yo he subido de que había que desayunar al amanecer, sí es verdad que lo he hecho un poco llamativo a cosas hechas, o sea, me fui a la playa a ver amanecer, a desayunar allí, queriendo explicar que da igual desayunar tostadas, que es algo que yo no incluyo nunca, cosas con gluten, que me parece mucho más importante ese contexto, ¿no? Es saludable, es un poco lo que quería decir. Y ya está todo el mundo diciendo que es imposible, que eso trabajando a turno no se puede, que con hijos no tal, que tal. Tonterías, o sea, siempre que podamos exponernos a esa luz del amanecer, esa luz del atardecer y a esa iluminación natural durante el día, va a ser clave. Así que, de verdad, yo animo a que las personas tengan esto, como decía yo en mi publicación, como el primer nutriente más importante a incluir en nuestro día a día. Mm. Sí, que si no, no hace falta hacerlo perfecto, pero se puede adaptar a la rutina de cada persona. Y yo qué sé, o sea, hay gente con rutinas realmente muy jodidas que ahí habría que mirar un poco más allá el contexto, porque enferma más el contexto que al final el detalle de la alimentación. Te quería preguntar, mm, más allá ya del sol y del entorno, ¿cuáles son las preguntas, las dudas, las preocupaciones que más recibes y que además se repiten? Porque esto nos puede llevar a los mitos o a las preocupaciones que tiene la gente en la actualidad y a lo mejor no nos estamos enterando. Mira, vamos a reunir, esto no lo tenía pensado, que sepa gente no teníamos nada preparado, ¿eh? Mira, vamos a buscar 5 cuestiones, 5 frases que son las que más repiten nuestros pacientes, ¿no? Tanto los míos como los de mi equipo. Y ahora las contestamos. La primera sería, yo hago todo bien, pero no adelgazo, ¿vale?
La segunda sería, yo toda mi vida he sido estreñida, ¿vale? Mm. Ahora vamos a ligarlo ahí a la parte digestiva. Yo toda mi vida he sido estreñida, yo soy así. La tercera sería, em, estoy todo el día cansada, me levanto cansada, no tengo sueño por la noche. La cuarta sería, no meriendo ni hago media mañana, lo hago mal. Y luego la quinta vamos a meter, venga, una muy típica también. Vengo porque me ha salido el colesterol elevado, ¿vale? Igual lo tienen en 201. Vale, vamos a ir desglosando todo esto porque voy a ser como breve en cada una de ellas. Si te apetece profundizar en alguna, lo hacemos. La primera es que yo lo hago todo bien y no adelgazo o no paro de ganar grasa corporal. Y aquí vamos a resumirlo en, ¿lo haces todo bien en base a qué? En base a las recomendaciones oficiales que están mal. Vamos a empezar desde ahí, ¿no? Lo que haces, si lo haces en base a esas recomendaciones oficiales, quizá no está bien. Y luego, en segundo lugar, lo que tú crees que está bien, a lo mejor precisamente debemos modificarlo o adecuarlo. Y en tercer lugar, las personas, seamos hombres o mujeres, que esto es muy típico también a partir de la menopausia, cambiamos. Y cuando tenemos 15, 18, 20, 25 años, hay cuerpos que son, bueno, somos cuerpos eficientes y maravillosos y máquinas perfectas. Entonces, claro, estamos taladrando a nuestro cuerpo con malos hábitos y mala alimentación y con 20 que está tu cuerpo haciendo ahí lo que puede, pues no te ha enterado. Y luego la gente viene con 40, con 50, con 60 y no es que hagas todo como hacías o haces todo bien como siempre y tu cuerpo ahora se ha revelado. No es que tu cuerpo antes ha estado haciendo un esfuerzo muy grande por lidiar con la vidita que tú le has estado dando, con las juergas, con la mala alimentación, con el estrés y con todo. Y el cuerpo, que al final sufre algunos deterioros con el paso de los años o ya no es capaz de regular nuestra homeostasis de la manera en la que lo hacía, pues están dando la cara algunas cosas. Eso es lo que yo le diría a una persona que dice yo hago todo bien y no adelgazo. Pues bueno, o bien no lo estás haciendo tan correctamente o de una manera tan óptima como tú piensas, o bien lo estás haciendo mal desde el principio y tu cuerpo ya no puede con más, o incluso, ¿por qué no decirlo? Hay que ser con la gente clara. A lo mejor sí que lo estás haciendo bien, pero para ver el resultado que tú quieres hay que dar un paso más, ¿no? A esto que nos dirán, yo es que ver amanecer no tengo tiempo. Yo es que sin mi bocadillo de media mañana no vivo. Yo es que por la noche tengo que cenar. Y si llego a la casa a las 11 tendré que cenar. O yo es que me vas a quitar las cervecitas con amigos. Bueno, es que mi gin tonic del fin de semana me da la vida. Bueno, vamos a evaluar todas esas cosas que tú haces porque a lo mejor tenemos que dar un pasito más si es que quieres optimizar tu salud. Yo siempre digo lo mismo porque pero es que en la analítica me sale todo bien y no pierdo grasa. Bueno, tener todo normal no es todo lo que tú puedes optimizar tu cuerpo, porque podemos tener una analítica estupenda, no tener patologías aparentes y tener muchísimo margen de mejora, muchísimo margen de mejora. A mí me encanta en mí misma vivir ahí, es decir, mi analítica está bien, pues gracias a Dios no tengo ninguna patología y no me ocurre nada ahora, pero vivo cada día con la ilusión de que voy a mejorar y voy a comer hoy súper bien, todavía mejor que ayer, porque yo quiero optimizar, no porque me sienta mal o porque concretamente quiera perder tantos gramos de grasa o lo que sea, sino porque quiero optimizar mi vida. Entonces, todas esas personas que dicen yo lo hago todo bien, es como, vale, pues vamos a intentar hacerlo mejor tras revisar qué es lo que podemos mejorar. Te he hecho alusión también a la parte de, ¿qué te he dicho el 2? ¿El estreñimiento? Sí, y de toda la vida. Ah, vale. La parte de, mire, señor o señora, no es normal, de nuevo con lo de la normalidad, estar estreñido. Yo siempre le digo a la gente, porque lo sueltan como de pasada. Nadie viene a consulta porque padece estreñimiento. Eso está ahí en el formulario. Le mandamos a la gente un formulario que alucina de preguntas de toda su historia y toda su vida. Y veo mucho estreñimiento. Que nuestro sistema digestivo, por sí solo, no ejerza sus funciones básicas, que tú como sanitario también sabes que son las de eliminar lo que hay que eliminar, eso es una disfunción tremenda, que tiene unas consecuencias a nivel orgánico tremendas. Pues no sé si sabes el porcentaje dentro de los porcentajes
de los rankings de fármacos que se venden, pues ¿dónde están los laxantes? Es tremendo. O sea, que las personas no puedan ir al baño por sí mismas es un problema. Entonces, esto aquí, pues, por no extenderme en ello, tiene un componente de estilo de vida espectacular y no tanto, esto lo he aprendido con el paso de los años y con la experiencia en consulta, con la fibra. Porque siempre se hace alusión a la fibra por esa regla de tres que a mí siempre me dicen también yo que, mira, yo nací prematura y con algunos problemitas y lo típico de ser estreñida desde pequeñita y tal, cuando yo hice los cambios más bruscos en mi vida, en mi alimentación, me di cuenta que había estado engañada. Que ni fibra, ni integral, ni nada. Si yo he estado regularmente yendo al baño hasta con dieta ceto estricta y hasta con dieta carnívora que he llegado a hacer. E incluso haciendo ayunos muy potentes que te levanta y está el instinto de defecación. Entonces me he dado cuenta que hay mucho más, que hay componentes muy importantes a nivel de hidratación, que hay componentes muy importantes a nivel de grasa en la dieta, de optimizar la microbiota, muy importante, y luego que al final el estreñimiento tiene un componente cognitivo y conductual e incluso de hábito brutal. Por tanto, cuesta hacer esa regular a las personas en este sentido, pero para todos los estreñidos y estreñidas que nos estén escuchando, no consiste en ir a comprarte una caja de lo que sea que ponga fibra, ¿vale? Para nada. Pero sí es cierto que hay veces que cosas que yo no incluyo en la alimentación, o no recomiendo que todas las personas estén comiendo todos los días, ¿vale? Hay veces que son remedios caseros que pueden funcionar y sí que me baso en este sentido en la fibra. Por ejemplo, utilizando los mucílagos de semillas de chía y de lino, utilizando lentejas, mira, incluso lentejas rojas en puré, o incluso, que está muy controvertida, y yo mira, hay algo que ahora mismo tampoco consumo, pero funciona, la avena, ¿vale? Porque la avena, todo lo malo que se ha dicho de la avena es cierto y todo lo bueno que se ha dicho de la avena también es cierto. Pasa como con las legumbres, pero más extremo, te diría yo incluso. Entonces, bueno, la avena también tiene ese halo saludable, yo misma se lo di en su momento y hacía muchas cosas con avena, y es verdad que al reducir de nuevo los cereales no la incluyo, pero un copo de avena bueno, ecológico, en personas que no tengan problemas con el gluten ni con los cereales, sí que de nuevo algunos componentes de la avena pueden ayudar a mejorar el proceso, incluir fermentados y todo este tipo de cosas. Yo soy súper fan de los fermentados de cabra, del kéfir de cabra. Entonces, en una persona que ya esté regulada a nivel intestinal con respecto a su estreñimiento, podría volver, si quiere, a una dieta más paleo, incluso con tintes carnívoros y tal, pero es verdad que hay veces que mejoramos la microbiota, hay veces que yo reviso un poquito si el problema de la persona es el sedentarismo crónico o los problemas con la hidratación, minerales como el magnesio, que hay veces que dando un complemento de magnesio ya se soluciona el asunto. Esto es espectacular. Esto va a ser importante, pero es cierto que hay veces que utilizamos esos preparados con semillas y tal que pueden ayudar, pero esto no significa que nos vayamos a pasar el resto de la vida tomando tanques de chía y de lino, porque al final el ir al baño debe ser algo que tu organismo haga de manera instintiva. Entonces, esa sería una de las preguntas más típicas y buscan que les dé como magia o brebajes mágicos o pastillas para ir al baño. Y cuidado con acostumbrar al cuerpo a ir con laxantes. El estreñimiento es súper complejo porque además creo que tiene una parte emocional brutal, brutal. Son perfiles además que suelen necesitar bastante control, en general, en la vida. Los estreñimientos más severos que he visto yo. Y luego encima están acostumbrados a lo que tú decías, a utilizar laxantes, entonces como que van solucionando la papeleta y es muy complicado luego quitar el laxante si no hay un cambio a nivel general y no solo dietético. Y eso lo he venido viendo en perfiles muy parecidos en distintas personas. Que dices, este estreñimiento hay una parte en general en su vida de necesidad de control. Sí, sí, y como de reprimir también el impulso, ¿no? Cuando, es que no me acuerdo el título del libro, de los primeros que me leí más de parte digestiva y entendí cómo funcionaba a nivel del sistema nervioso el tema del estreñimiento y dije, "Uf", y nosotros aquí calculando la fibra del menú, que obviamente, incluso yo lo he notado cuando hay por temporada, yo me muevo mucho por la temporada.
donde como más verdura y tal. Soy muy pesada con lo de ir a casa de mis padres, pero es que voy a ir próximamente y ahí hay huerto, ¿no? Y voy a comer mucha más verdura de lo que yo estoy comiendo ahora, ¿no? Yo he comido siempre mucha verdura, mucha ensalada. Luego cuando estudié más la Animal Base, pues me volví bueno, a abrazar un poquito al concepto, pero ahora yo que voy a casa de mis padres con huerto y todo esto, pues venga gazpachos, un montón de calabacín, berenjenas a la parrilla, frutales, tenemos 2 ciruelos, imagínate, entonces como mucha fruta y muchos vegetales. Importante, cuando hagamos esto, ni tenemos que estar produciendo unos episodios casi tipo diarreicos. Es decir, yo noto que mi cuerpo regula bien eso, pero puede incluso que se aumente el hábito defecatorio. Y luego también debemos entender, cuando estamos llevando por temporada una alimentación más bajita en fruta y en vegetales, como yo cuando estoy en plena ciudad y no tengo ese acceso, o puede ser un invierno o algo así, a lo mejor disminuimos la frecuencia. Eso no es estreñimiento. Eso es Mm. simplemente que lo que vayamos al baño depende mucho también de lo que comemos. Te he dicho en tercer lugar lo de Sí, de estar lo hago mal. cansada Ah, lo de estar cansado antes de los snacks. y además no duerme. Vale, eso es fundamental porque, y esto agradezco, que vengan pacientes ya al nutricionista, esto es un honor, y que digan, ¿será algo que hay en mi alimentación, en mi estilo de vida, por lo que estoy arrastrándome por la vida? Pues esto es muy buen motivo de consulta y de nuevo, como te decía al inicio del podcast, agradezco que se ponga en valor la alimentación, la nutrición y al nutricionista, porque aquí sí es cierto que no solo la alimentación, que también, yendo a la parte de alimentación, lo que le puede estar pasando a la persona es que esté desnutrida, aunque coma mucho, puede ser que no tengas el suficiente aporte de minerales, minerales tan importantes como el magnesio, hasta el hierro. De hecho, muchas veces lo vemos luego en analítica. Como hay este fanatismo por dejar de comer carne y producto animal, yo he encontrado, sobre todo chicas con regla abundante o incluso deportistas, que el hierro está temblando. Esto puede ser una de las causas más básicas y de más fácil de identificar, por lo que la persona pues va un poco a rastras. Pero luego hay algo también muy importante, no vamos a detallar ahora todos los posibles causas, que es la hidratación. No estar hidratándonos correctamente. Por favor, desbanquemos lo de los 2 litros, 3 litros, 4 litros de agua, lo que sea. Siempre digo a la persona, tienes que beber más agua y tienes que tomar minerales, ¿no? De nuevo, ya sabemos que el agua al final podría tener sentido, tomar un poquito de agua de mar o incluso remineralizar el agua. Ahora también hay como los bandos, ¿no? Lo de los que están en contra de añadir sal al agua, los que estamos a favor. Bueno, a mí me parece súper lógico añadir una sal no refinada al agua, y más si la filtran como yo, que o bien tengo filtro de grifo o bien tengo la jarra. Y uno, desde ese desbancar la carne que nos puede estar produciendo ese déficit de algunos minerales, como el miedo a la sal, puede que haya algunas personas que tomando tanto ultraprocesado, ¿no? Fuentes de minerales naturales y agua de mineralización débil, o incluso en el mejor de los casos que la estén ya filtrando, pues puede que haya un aporte pobre de minerales, potasio, sodio, magnesio. Entonces vamos a revisar en esta persona si con un poquito de agua y minerales por la mañana o un poquito de agua de mar. Yo he utilizado durante bastante tiempo el tema del agua de mar y es muy interesante. No me parece que sea milagrosa, porque de nuevo a veces me han tachado como de que es pseudocientífico, de que es un bulo, y para nada. De hecho, hay un montón de ensayos con agua de mar. Yo trabajo con una marca y simplemente el agua de mar a mí me gusta que el agua de mar sea de calidad, porque al final está como certificada a nivel de que no contenga otras sustancias, que ya sabemos cómo está el mar, y es simplemente un conjunto de oligoelementos. Y luego, por supuesto, si vemos que es, en este caso, mira, un ejemplo claro, una chica que hace deporte, reglas abundantes y tal, pues simplemente, chica, oye, añade un poquito de sal de buena calidad. La sal de buena calidad no hay que ir a recolectarla al Himalaya. Tenemos ya en los supermercados sal ecológica sin refinar, o sal de mara, sal de roca. Y luego, por supuesto, si pudiéramos darnos bañitos en el mar con más frecuencia, sería muy interesante. Entonces, esas posibles causas de que la alimentación no esté optimizada, ni la hidratación. Y luego, lo más gordo de este tema, que es, y lo hago en consulta pues con bastante preocupación, reorganizar los ritmos circadianos de las personas. Ya sabemos que uno de los principales motivos, pues que esto en mí misma fue crucial, lo de ser más estricta con el tema
del móvil y las pantallas por la noche y de las luces. Nos puede cambiar la vida. Yo ya hacía tiempo que había quitado la luz del la luz del frigorífico Mm. la tenía desconectada, o sea, no la tengo. Bueno, ya estoy a nivel que yo vivo hasta sin wifi, pero sí es cierto que intentar de una manera cuesta muchísimo. Te diría, Pablo, que de mis hacks de estilo de vida saludable, detrás iría el de los cosméticos, que me costó muchísimo dejar de maquillarme, de utilizar esmalte de uña y todo eso, pero el primero, el que más me ha costado y me cuesta, es el de no usar el teléfono por la noche. Televisión, sí es verdad que llevo más de 10 años sin tener televisión en casa, pero esto nos puede cambiar la vida. Yo no digo que nadie ahora no tenga wifi, no tenga móvil, no tenga tele en casa, pero ser un poquito más estrictos con la higiene del sueño. Cualquier persona que le preocupe ese cansancio a lo largo del día, que no pueda dormir por la noche, que se levante cansado o cansada por la mañana, que intente implementar solo esto. Una vez que se ha ido el sol, intentar como mínimo poner el móvil en rojo. Lo acabo de poner para quien no esté Mm. simplemente escuchando, pongo mi móvil la pantalla roja. Si vamos a ver el ordenador, pues bueno, igual. Y si vamos a ver la tele, igual gafas rojas. Pero es que voy más allá. Esos son como remedios a medias. Si tengo que mirar el móvil por trabajo, por mi hijo, por mis padres o lo que sea, lo pongo en rojo. Pero lo ideal sería tener una rutina de apagón personal y tener unos buenos libros seleccionados, no tener las luces de casa encendidas, por supuesto, intentar tener luces rojas o incluso unas velitas, que es súper cómodo. Ah, entonces, ¿cómo cocino y cómo ceno? Eso es otra. Ya no son horas de cocinar ni de cenar si no hay luz del día. Es que en invierno está anocheciendo a las 5 de la tarde. Bueno, podemos hacer ahí una excepción y poner nuestras gafas rojas o tener luces rojas y cocinar un poquito más tarde y comer. Pero vamos, que lo ideal sería, y yo me lo propongo siempre, que a partir de las 5 en invierno se acabó el comer y se acabó el vivir. Muchos días no puedo por trabajo y el año pasado conseguí dejarme de trabajo de tarde, una vez se ha puesto el sol, 2 días a la semana, ¿no? Esto para los que nos digan luego, eso es una utopía, yo trabajo y tal. Estos hábitos de estilo de vida son la solución más clara para el que venga a consulta con esto que es súper típico, por eso lo he elegido en la posición 3, con estoy cansado todo el día y me arrastro. Revisamos los nutrientes de tu dieta, pero sobre todo revisamos tu hábito. ¿Esto cuesta mucho y hay que ir a contracorriente? Pues cada uno que decida, Mm. si, Para mí, si quiere sanarlo. sí, el biorritmo es de las principales o los principales problemas que hay que solucionar. O sea, y es desregulador al máximo, a todos los niveles. O sea, cualquier tipo de dolencia, de patología que tengas, revisa biorritmos. Y claro, incluye esto. Yo, y me parece también común, me lo he encontrado varias veces, la gente que se suma al ayuno intermitente, que me parece maravilloso, porque lo han escuchado y entonces suman horas sin comer. Pero la primera comida del día la hacen a las 3 de la tarde y la segunda a las 10 o a las 11 de la noche. Y claro, sí, te pones a contar horas y dices, hago 16:08. Ya, pero es que me estás terminando de comer a las 11 largas y luego hasta que terminas y te acuestas o terminas, vamos, estás masticando y metiéndote en la cama o eso necesita un proceso. Y eso es una desregulación total. Si es que estamos mucho más preparados para digerir en las primeras horas. Y eso te va a ir poniendo los relojes internos en hora. Sí, lo primero Sí. que estás estropeando tu digestión, pero es que además tu digestión y tu producción de insulina está estropeando tu melatonina. Claro. Entonces se está liando una tremenda. Yo una vez que soy consciente, ya muchas veces se me ha hecho un poco tarde por lo que sea, porque no piense que yo aquí 24/7, 365 días lo hago perfecto, pienso, madre mía, qué mal me siento. ¿Y sabes lo que pasa también? Como cuando dejas de usar cosméticos y perfumes que me molesta el olor a perfume de alguien, con lo de yo he sido muy fan de usar perfume y ahora nada. Cuando no hago esto con mi biorritmo, cuando un día de verdad he usado el móvil o he llegado tarde a casa o me ha acostado tarde, percibo tanto lo mal que me encuentro al día siguiente porque ya he sentido en mí, cuando he conseguido cenar súper temprano y que se ponga el sol, irme a dormir a las 10 de la noche, que me cuesta, ojo, por favor, que no piense la gente que no me cueste, que yo vengo del mundo del baile, que es un mundo nocturno y tal, eh, cuando consigo tener así organizado el día y calmado, y el móvil apagado rojo y me voy a dormir temprano, y a las 6 de la mañana estoy abriendo los ojos descansada sin despertador, esto es alucinante. Cuesta mucho,
cuesta más que cambiar un hábito de alimentación, pero yo animo a la gente a que lo haga. Y yendo a los hábitos de alimentación, es que es muy, Mm, muy típico que, es que lo dice tanta gente, Pablo, sé que te parecerá absurdo lo de ¿cuántas comidas hace al día? Uf, pues muy mal, muy mal, muy mal, porque a media mañana no me tomo nada, llego con mucha ansiedad a la comida y tampoco meriendo, llego con mucha ansiedad a la cena. Y esto lo llevo escuchando desde la carrera, lo mencioné en mi libro. Qué curioso que cuando yo pregunté también en la carrera, oye, ¿por qué hay que ponerle a la gente 5 comidas si hemos estudiado que una vez que baja la insulina se activa el glucagón, se activan procesos de uso de nuestras propias reservas de grasa? Qué maravilla, ¿no? ¿No? Estar regulando así el metabolismo cuando dejamos espacios sin comer. ¿Por qué en dietética le estamos poniendo a la gente 5 comidas? Y la respuesta era, para que no llegue con ansiedad a la siguiente comida. Ojo, ojo, el problema ahí está porque el ser humano necesita calmar la ansiedad con una merienda o con una media mañana, porque es lo que estamos haciendo. Entonces, me cuesta desde la primera consulta, eso lo hacemos con mucha frecuencia, tanto yo como mis nutris. Vale, se acabó. Vamos a intentar hacer 3 comidas. De hecho, pautamos muchos menús con sus 5 comidas, porque las pide la persona y nos dice, bueno, pero ponme algo por si acaso. Vale, pero tu reto es hacer 2 o 3 comidas. Porque de verdad que no es normal que a nuestro cuerpo lo tengamos haciendo la digestión todo el día. Vamos a hacer cuentas, si una digestión tarda 2 o 3 horas y hacemos 5 comidas al día, tenemos al cuerpo digiriendo comida todo el día, con la repercusión que eso tiene a nivel de otros neurotransmisores y de sensaciones de energía. mm. No, pero lo importante es lo que has dicho, ¿no? Que al final es por ansiedad. Y dices, bueno, pues es que entonces lo que hay que no hay que darle comida, lo que tienes que tratar es el motivo de esa ansiedad. No, no es por hambre, es por ansiedad. O hambre por Exacto. ansiedad, que no es hambre real. Es algo súper conductual en ese caso, así que no, no lo está haciendo mejor el que meriende. De hecho, bueno, esto es muy común. El que al final, si yo le digo, me dice la persona, es que no sé, no sé qué merendar, no sé qué tomar a media mañana, y le dijéramos, bueno, pues unos boquerones al horno. Eso ¿Cómo? es. ¿Cómo voy a merendar eso? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en la media mañana, en la merienda, es donde quieres, donde queremos las tonterías. Yo me incluyo, ¿eh? Porque si yo ahora dijera de merendar, después de hablar contigo, que será a las 5 o las 6 de la tarde, no me voy a poner a hacerme un entrecot a la parrilla ni una lubina. Lo que me apetece es, ay, me voy a hacer un heladito saludable con Q, o me voy a hacer unas tostaditas, o me voy a hacer un cortadito con una oncita de chocolate. Queremos tonterías, que yo no digo que sean más o menos saludables, pero las comidas principales son las que hacemos saludables. Por eso ahora se ha puesto tan de moda lo de one meal a day, ¿no? Lo de una comida al Mm. día y meter todos los elementos nutritivos en una sola comida, porque se acabaron las tonterías. Ahí no hay pie para las tonterías. Ahí meto la carne, los huevos, el pescado, la fruta, la hortaliza, ahí lo meto todo. Sin embargo, cuando las personas buscan qué tomar a media mañana o en la tarde, normalmente la industria y la sociedad nos ha vendido el que ahí van los snacks ultraprocesados. Es Mm. que es de libro. Entonces yo creo que matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, regulamos también digestiones, biorritmos y todo, reduciendo el número de comidas, pero es que también le pegamos una barrida a todos los ultraprocesados que van a tener cabida ahí. Esto no quita, lo digo porque yo también de vez en cuando digo, mira, esto es ideal por si tienes que hacer un snack o tienes que hacer una comida más rápida o una merienda, ¿vale? Siempre va a ser mejor hacer una merienda saludable que tomar un ultraprocesado, ¿no? Para quien le apetezca tomarse, mira, ahora en verano yo pauto mucho hasta como desayuno, comida, merienda o cena, melón con jamón, porque me parece que el melón está de temporada. Cogemos un buen jamón ibérico, nadie me va a poner peros a un melón con jamón porque nos gusta bastante, entonces puede ser una buena idea, ¿vale? Pues va a ser mejor ese melón con jamón. Pero si fuera posible que eso fuera el postre de tu merienda cena o de tu comida, mucho mejor que estar picoteándolo entre comidas. Sí, esto tiene mucho más lógica en deportistas. O sea, en un deportista que va a competir o a entrenar en una determinada hora, pues a lo mejor tienes que ajustar un poco más porque no te da con la última vez que haya comido. Pero en la inmensa mayoría de la población no tiene ningún sentido ni la media mañana, ni la media tarde, y si no lo que decías, tú has dicho lo de boquerones, yo digo muchas veces sardinas en aceite. ¿Te gustan las sardinas? Sí, sí, las sardinas. Bueno, pues venga, pues a desayunar sardinas.
o a la media mañana con unas sardinitas en aceite. No, pero eso a esa hora no me apetece, a las 6 de la tarde no me apetece. Pero si tú tenías mucha hambre, ¿no me estabas diciendo que no llegaba porque tenías mucha hambre? Ahí es donde se ve. Si no apetecen unas sardinas, no tiene hambre de verdad. Mira, las sardinas son mi locura, Pablo, ya lo has mencionado. Sí, es verdad que soy más de espeto malagueño, pero incluso conservas de sardinas me fascinan, me encantan. Y soy también mucho de recomendar esos boquerones, esas sardinas. Eso digo, oye, pues mételas en el desayuno, mételas en la ensalada, que además sabemos que es un pescado mejor que una lata de atún. Mm. Bueno, no sé si querías comentar. La quinta frase era sobre el Hombre, el colesterol. colesterol, Tengo el colesterol claro, alto, ¿no? claro, vienen a consulta diciendo el problema es el colesterol, digo, ese no es el problema, pero pues vamos a empezar por los otros problemas si quieres. Bueno, esto simplemente no nos vamos a alargar con el colesterol, pero obviamente sabemos que a día de hoy yo agradezco que gracias a que les asustan con el colesterol vienen a consulta y arreglamos otras cosas, pero nos han metido mucho miedo con el colesterol. Esto ya caerá, ¿no? No sé cuánto vamos a tener que esperar para que caiga esto, para que dejen de intentar bajar el colesterol a las personas. Lo primero, que tener el colesterol ligeramente elevado en una analítica no es un problema. Siempre hay que estudiar el contexto de la persona. Y luego, por favor, desbanquemos ese miedo o ese mito al colesterol dietético, que no pasa absolutamente nada por consumir, no sé, podemos decir 4, 5, 6 huevos al día, por consumir diariamente alimentos con colesterol, como puede ser marisco, como pueden ser huevos, como pueden ser carnes. Lo importante en nuestro cuerpo, que por cierto el colesterol es esencial y por eso lo fabricamos, la mayoría de hecho lo fabricamos, nos ayuda ese colesterol a fabricar nuestras hormonas, esa vitamina D, y el colesterol dietético no es el problema. Entonces, bueno, como te digo, yo agradezco por decir algo, ¿no? Que vienen personas asustadas con el colesterol y que se dan cuenta que lo que vamos a cambiar son otras cuestiones. El colesterol elevado no es el problema, pero sí que hay que mejorar esos hábitos de estilo de vida. Hay que incluir antioxidantes en nuestra alimentación, antioxidantes presentes pues tanto en nuestro aceite de oliva virgen extra como en vegetales y hortalizas frescas, como esa vitamina C, tan importante a nivel de endotelio para que tengan esa buena flexibilidad nuestras venas, nuestras arterias. Eso va a ser clave. Y luego un estilo de vida saludable, el tema del sol, que fíjate qué importante es a nivel, no, se mira el colesterol, pero no se le manda a la gente que se exponga al sol, cuando a nivel de óxido nítrico, bueno, esto es más largo de explicar, Mm. pero que para que tengan esa flexibilidad y esa vasodilatación, nuestro sistema circulatorio, el ejercicio y la exposición al sol van a ser fundamental, así como aminoácidos que van a mejorar todos nuestros tejidos, así como vitamina C. Eso es la clave para que tener una circulación, un sistema circulatorio óptimo y saludable y que no tengamos problemas a nivel de placas y todo esto. Pero bueno, la gente viene como con el miedo al huevo y este tipo de tonterías y ahí Sí. no está el problema. Así que esa es de verdad, yo creo que he dado en el clavo con esas 5 cuestiones porque son las que más se repiten últimamente. Además, con lo del colesterol, es que hace poco me vino una paciente que me mandó una analítica preocupada por el colesterol, y el colesterol en 220. Luego, o sea, todo el metabolismo de la glucosa estaba perfecto, los ratios también, incluso centrándose en el colesterol, todo perfecto. Una persona delgada que hace deporte, o sea, todo a nivel metabólico bien. Digo, el colesterol bien, pero tienes anemia. ¿De la anemia no te han dicho nada? Y además lo aprovecho porque has dicho antes lo del Sí, sí, hierro sí. y es súper común, ¿no? Encontrarte analíticas que es anemia de libro y fíjate qué obsesión que luego te fijas en el colesterol, en 220, el colesterol total, sin mirar absolutamente nada más. Con la insulina bien, glucemia bien, la glicada bien, ningún síntoma de inflamación. Claro, cuando esa persona con anemia, o sea, tener una anemia está ocasionando un daño a tu organismo a nivel es un estrés porque el cuerpo está luchando contra eso, ¿no? A nivel de oxigenación, a nivel de tejido, de reparación, al final, pues bueno, tener desregulado tu hierro, pues te está produciendo ese Ya. problema. Sin embargo, ese 220 de colesterol seguramente no está haciendo absolutamente nada malo. Visión túnel del colesterol. Quería terminar porque tú en la clínica de Valencia lo hiciste con una decoración exquisita, madera, el verde, las plantas. Hay la posibilidad de entrenar, o sea que no es una clínica como habitación y dime lo que como y ya. Entonces, ¿cómo influye incluso la estética a la hora de proveer salud?
Pues mira, muy interesante porque, claro, mi idea era unir nutrición y entrenamiento. De hecho, por eso la clínica se llama Fit con Q. En Instagram es @clínica Fit con Q, por si alguien quiere cotillear precisamente eso de la estética, que a nivel visual lo van a entender mejor. Y sin embargo, mi socio, porque somos dos socios, dos cofundadores, es arquitecto interiorista. Él había hecho conmigo una revolución completa de su estilo de vida y de sus hábitos, pero él desde la parte de la arquitectura y del interiorismo ya estaba precisamente interesado en la parte práctica que deben tener los espacios, en lo natural que debe ser un espacio. Su padre estaba dedicado a la madera, por eso también tiene muchos conocimientos a nivel de madera, y nuestra clínica entera de madera. Ahora te voy a enseñar un poquito, porque como sé que el vídeo lo usarás, enseño porque estoy aquí. Y lo que él decía es que, ligado a todo lo que yo le transmitía en torno a salud, alimentación, ejercicio y estilo de vida, eso en la arquitectura debe estar plasmado. Entonces son muchos ítems, seguramente me deje alguno, que él cuidó en relación a cómo te iba a proveer de salud estar aquí. Clínica Fit con Q te provee de salud no solo a los clientes que vienen y entrenan aquí, sino también a los que trabajamos, ¿no? Yo estoy hoy aquí contigo. Una de las cosas más importantes, y la voy a mencionar primero porque es la que se me suele olvidar, es la del aire. El aire que respiramos está muy contaminado y nosotros instalamos un sistema de filtrado y ventilación súper tocho para, obviamente, virus, bacterias, pero también microplásticos, polvo. Y él se grabó hace poco, no sé si lo llevamos a subir, haciendo una limpieza muy potente de los filtros. Ya sabemos el problema que hay a nivel de filtro, de aire acondicionado, pero también de filtrado de aire, del sistema de filtrado que tenemos, pues polvo, moho, todo este tipo de cosas. Y eso hay que cuidarlo y eso no se ve. Y nadie te lo va a contar en ningún otro espacio. Luego también el tema del agua, hicimos un cambio completo de las tuberías, poniendo unos filtros a nivel de tubería, y luego por supuesto un descalcificador y un sistema para que el agua sea más saludable, ¿no? Eso por la parte de bebida, de aire y por supuesto la comida que incluimos. En la parte de materiales, sí que es verdad que hemos intentado que haya el mínimo plástico posible. De los plásticos no hay quien se escape, porque hay algunas cosas que veíamos que no podemos escapar. Sí que intentamos que todo fueran maderas e incluso tratadas con los elementos más saludables posibles. Sí que tiene que haber barniz, sí que debe tener tratamiento la madera. Somos una clínica sanitaria, no te imaginas la que tuvo que liar el pobre para que con madera y con plantas naturales nos dieran el certificado sanitario, que lo tenemos para medicina, fisioterapia, nutrición y readaptación y todo esto. Bueno, pues la madera está tratada, pero es que incluso a nivel de certificación de plagas, lo hemos hecho con una chica que se dedica a tratar con tierra y con sustancias ecológicas, ¿vale? Lo que tú decías del verde es que, aparte de las plantas que tenemos que purifican, bueno, tenemos algunas plantas, es que los techos también son de muco preservado natural. Y bueno, no solo son esos elementos que no hay, de plástico, de limpiadores tóxicos, de aire, de agua, sino que también hay una tendencia en el interiorismo, y publiqué recientemente, porque sigo algunas cuentas que me pasa él, de arquitectos interioristas diferentes, que abogan porque la belleza estética de un espacio también provee de calma y de salud. La belleza, por supuesto, y luego también todo lo que podamos hacer con los colores, ¿no? Colores que evoquen a lo natural, la madera, el verde, mucho más que espacios que sean plateados y blancos en este sentido, ¿no? Y eso fue lo que queríamos un poco cuidar en todo ello. Me dejaré seguramente algún detalle, bueno, por supuesto otros elementos como limpiadores, como higiene personal y todo, también es eco, hasta la toalla que es 100% algodón, y todo esto es lo que intentamos que se una a la parte de asesoramiento que hacemos. Importante que Javier Gómez, que es mi socio, no solo ideó todo esto, sino que lo construyó él mismo, ¿no? Lo construyó con sus manos. Entonces, ya si nos ponemos un poco más místicos y más espirituales, que también nos gusta, nosotros pensamos que cuando algo se hace de manera artesanal, igual que cuando lo hablo con mi amigo Fer en la cocina, nosotros proyectamos una energía, una intención en lo que hacemos. Entonces tú imagínate lo orgullosos que nos sentimos de un espacio donde toda la intención estaba puesta en favor de la salud y de cuidarte y de mimarte en este sentido. Y eso es un poco lo que queremos en Clínica Fit con Q. Se me olvidaba mencionar, que lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, que cuidamos también mucho el tema de las luces.
Decidimos que no iba a ser toda roja porque hubiera sido raro que a partir de las 5 de la tarde es un poco también, pues bueno, por no ser tan disruptivos en la sociedad, pues si no la clínica sería toda roja a partir de las 5 de la tarde, tiempo al tiempo. Pero sí que es verdad que, mira, le voy a dar al interruptor ahora para que veas arriba. Vale. Vale, con respecto a las luces, esta es una lucecita que se llama atardecer, que es la luz indirecta que hay, y luego en los ventiladores, que son todos de madera. Por cierto, también hay, a nivel de eficiencia energética, los ventiladores de determinada forma, sea en modo invierno o verano, también ayudan a ahorrar energía y a bueno, redistribuir el aire en la estancia, ¿no? Además de la ventilación artificial, está esa ventilación natural. Así que bueno, luz, agua, alimento, decoración, materiales, todo está pensado para ello. Y venga, por último, porque si no lo termino, en la clínica se entra sin calzado. O sea, en la clínica estamos todo el día descalzos, no solo en la parte de entrenamiento, la gente se quita el calzado al entrar y se camina descalzo por la clínica. Vengan a nutrición, sean personas de cualquier edad y los empleados, por supuesto, estamos todos descalzos. Aquí no hay tacones ni calzado moderno y por supuesto pues intentamos recomendar que no se usen cosméticos con un perfume muy fuerte o perfumes en general en la clínica, ¿no? Ya que por ejemplo a nivel de ambiente ponemos siempre aceites esenciales dependiendo de la zona, eucalipto en la parte de entrenamiento, menta, lavanda en la zona del baño, pues que todo esto sea lo más saludable posible y tiene esa intención en la salud. Así que bueno, esto es un poquito el resumen, aunque me he extendido, pero sí que me agradezco mucho que me lo hayas preguntado porque es algo que a veces pues, nos cuesta explicar y repetir y yo sí que creo que ha sido un sacrificio muy grande a nivel económico porque obviamente cuesta, ¿no? Implementar todos estos ítems de salud en un espacio, pero me gusta que lo valores. Mm. Sí, es que esto demuestra también que la salud va mucho más allá. Bueno, en este caso es simplemente, bueno, simplemente no, que es mucho, que es la clínica o tu espacio, pero esto lo puedes trasladar a todo lo que puedas en tu vida. O sea, como recomendación para las personas, ¿no? Si tu casa no es un espacio acogedor o como tú creas que es acogedor, pues quizás el sistema nervioso no se encuentra en casa. Hay estudios en los que simplemente ver entorno natural, aunque sea artificial, aunque sea en un cuadro, aunque sean las plantas sean de plástico, o sea, es imposible que tengas delante un prado o que llenes la casa de plantas, pues simplemente esto ya hace que el sistema nervioso esté más calmado. Bueno, igual que esto, bueno, el aroma, o sea, todo lo que tenéis cuidado, que es como recoger todo lo que se puede mejorar, que no es solo la nutrición. Y antes decíamos, joder, están aumentando un montón los problemas intestinales y a lo mejor no es solo por la comida, ¿no? Es por todo ese ambiente. A mí me parece muy interesante, a mí me parece curioso y creo que eso sí que te lo tenía que preguntar, sí o sí. Y nada, para cerrar, si quieres, recomiéndanos algo que estés interesado últimamente, que estés leyendo, que hayas visto. No tiene que ser de un tema específico, pero bueno, que creas que le puede servir a la gente. Vale. Em, pues mira, últimamente estoy, la verdad, leyendo libros un tanto diferentes, que no solo sean libros, bueno, de nutrición, libros más de mentalidad. Y te diría, Pablo, es que lo primero que sentía que ganas de decirte es que estoy intentando leer o quizá hacer menos, a ver cómo lo expreso, sino intentar eh, reformular más lo que sé, compartir más sintetizado, ¿no? Aquello que he ido reflexionando y no ese afán que tenía antiguamente de no querer perderme nada, de leerme todo y seleccionar mucho mejor aquello bueno, que al final quiero introducir en mi mente. Por ejemplo, con respecto a la forma de consumir contenido, a mí me encanta el formato podcast.
Entonces sí que es un contenido que me gusta porque lo puedo escuchar mientras estoy por casa, incluso también reduciendo el uso del teléfono muy cerca al cuerpo, ya sabes tú, por esto de también del electromagnetismo. Entonces, pues podcast como el tuyo, sinceramente, que tratas temas tan diferentes, con personas interesantes, como he dicho al inicio, diferentes, pues me enriquece un montón. Luego también he estado leyendo últimamente bastante a Carlos Stross. Es verdad que al estar en la comunidad pues me he estado enriqueciendo bastante de todo su contenido y ha sido algo un tanto disruptivo para mí. Y luego, pues mira, algo también que me ha hecho crecer un poquito a nivel profesional este año y me encontraba como un poco ya aburrida de siempre hacer lo mismo, estudiar lo mismo o hacer los cursos de las mismas entidades. He estado asistiendo al Congreso de la Sociedad Española de Salud de Precisión, porque tuve el placer de conocer a sus organizadores y me invitaron, les entrevisté en el primer episodio de la temporada de mi podcast este año, y tanto el pertenecer a la sociedad, hacer algunas formaciones con ellos, más de genética y todo esto, pues me ha ayudado. Así que me quedaría en primer lugar con esa parte de intentar no atiborrarme a tanta información. Sé que suena un poco opuesto a ambas recomendaciones, pero así lo siento. Siento como que muchas veces menos es más e intento como leer menos o asimilar lo que cojo, escucharme, pasar más tiempo en silencio. Esa sería la primera recomendación. Ser muy consumidora de podcast, eso me gusta, más que estar viendo pantallas. Y sí que te decía lo de leer en la comunidad de Carlos, y luego CESAP como, bueno, la entidad de formación yendo a la parte más profesional, porque ellos están muy enfocados al área sanitaria, a la nuestra. Pues he descubierto que hay personas hay también bastante alternativas, incluso médicos. Asistí este año en el Congreso a conferencias pues, muy disruptivas a la hora de abordar desde la medicina, incluso a pacientes con herbáceos, con micoterapia, se hablaba de luz roja para diferentes tipos de patología, entonces me gustó mucho. Y eso han sido como este año que llevamos, este 2025, las cuestiones que más me han enriquecido. Y sobre todo otra cosa que quería recomendar es que además de que escuchemos podcast, de que hablemos con personas, tratemos un poquito más de tener conversaciones enriquecedoras con personas, porque yo me encuentro, mira, como es tu caso, Pablo, que espero que nos veamos cuando esté un poquito más cerca. Me he propuesto este 2025, y ahora en verano casi lo estoy consiguiendo, el pasar más tiempo con las poquitas personas interesantes que me he ido cruzando en mi camino. Entonces, a la par de estar consumiendo contenido en solitario, que es lo que solía hacer, pues intentar pasar tiempo, hacer quedadas, hacer planes de playa, de montaña, intentar compartir con personas que nos enriquecen, porque yo creo que en eso sí que me forjé en mis inicios. Yo creo que lo que más me hizo crecer en mi inicio fue el estar rodeada de manera presencial con personas con las que compartía comidas, entrenamientos, charlas, y creo que eso es algo que no debemos perder. A pesar de que recomendemos escuchar podcast, leer libros y acudir a formaciones incluso que son online, no estar tan aislados, y eso nos va a reportar mucho más beneficio. Así que es un Mm. poco mi conclusión. Sí, pero lo que has dicho que podía parecer contradictorio, pero yo te he entendido porque voy por ahí últimamente también, y es, yo creo, o sea, primero, hacer más veces nada, estar contigo mismo y que no pase nada, no te estás perdiendo la última novedad y eso te va a afectar muchísimo porque no estás en la onda o en esta rueda, ¿no? De redes de lo que se está publicando, del último libro, del último podcast. Pero a la vez lo que consumes pues es lo que realmente te apetece y lo quieres integrar y bueno, pues con el conocimiento que ya tienes, con un poco de calma que la necesitamos y obteniendo conocimiento poquito a poco y con lo que nos gusta o te apetece en ese momento o crees que mejor te puede servir, ya sea para ti, sea para los pacientes, es mucho más digerible, mira, haciendo el símil con la nutrición, que el intentar aprender de todo y lo que te interesa más y lo que te interesa menos, porque si no te lo vas a perder. Y es como seguir, 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 seguir. Y es como, sí, bueno, es que si tenemos muchísima información disponible, eso está clarísimo, más que nunca. Pero o eliges y paras o ¡fua! La rueda esa te pasa por encima.
Voy a poner un ejemplo y así lo van a entender mejor. A mí me encanta poner podcast mientras cocino o estoy en casa que estar sola conmigo misma, cocinando, ordenando. Mira, yo soy, parece una maruja de limpiar y de ordenar más, ordenar y organizar mis cosas, escuchar podcast. Pero a lo que me refería con hacer menos, no es que estemos tirados sin hacer nada, sino que yo antes, por ejemplo, para salir a correr o para estar en la playa, estaba escuchando un podcast. No digo que no esté bien, hay veces que me gusta escuchar un podcast mientras camino o corro, pero hago el ejercicio de correr sin nada, escuchando el ambiente y mi respiración, o estar en la playa escuchando el mar, que es aún más importante. Entonces me refería a eso, que a lo mejor este verano me propongo, en lugar de, venga, y todo esto me lo tengo que leer, vale, y si estoy en la playa y no estoy toda esta hora leyendo o escuchando podcast, y si salgo a correr y escucho cómo respiro y ya. Es un poquito el ejercicio que yo me he propuesto. Entonces, si me recomiendas, vale, ¿qué estás escuchando o haciendo últimamente? Pues trato de hacer ese ejercicio a la par que seleccionar muy bien aquello que leo o escucho cuando corresponde. Hmm. Más foco. Yo creo que esto le puede servir a mucha gente. Hacer una cosa y ya está. Estar centrado ahí. Bueno, lo dejamos aquí, si te parece. Genial, Pablo, ha sido un placer charlar contigo, de verdad, qué gusto. Llevamos un montón de rato, pero encantadísima. Igualmente, para los demás, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Chao.